¿Qué tal amigos de NetTrainers? Este es un laboratorio que estamos preparando para nuestro curso de administración de Firewall Cisco Firepower. Estamos trabajando en nuestro ambiente de cloud, EVE-NG en cloud. Entonces tenemos nuestro Firepower en esta posición. También hay un switch core, un router de borde, básicamente emulando lo que sería una red corporativa. Después tenemos switches de acceso y algunas estaciones de trabajo. Entonces, fundamentalmente, bueno, los switches core y todo el router, todo eso es, bueno, es Cisco. Eso ya está configurado, ¿no es cierto?, con el direccionamiento y los servicios apropiados acá dentro del laboratorio. Entonces, fundamentalmente, nosotros tenemos acá mapeado un puerto hacia desde internet, ¿no es cierto?, hacia la administración del Firepower. Entonces, fundamentalmente acá lo tenemos abierto en otro navegador por separarlo de ventana nomás. Entonces aquí tenemos el FDM, que es el Firepower Device Manager, es el que está corriendo, y fundamentalmente podemos ver, bueno, el listado de interfaces que hemos configurado. Aquí tenemos dos interfaces que son las de nuestro laboratorio, Giga 00 y Giga 01, que son simplemente interfaces que están ruteadas. Ok, también hemos configurado rutas estáticas, básicamente la ruta default. Ahí está la ruta default, ¿no es cierto? Y también algunas rutas que son internas hacia algunas redes internas acá, porque hay varias redes de VLAN que bajan del switch core. Entonces obviamente el firewall necesita ver esas redes y por ende que hay esas rutas. ¿Okay? Nosotros acá estamos trabajando, como les decía, desde internet. Entramos a esta máquina EVE-NG que tenemos en nuestro cloud, en Google Cloud, básicamente, y estamos trabajando en un puerto que es le definimos un puerto que es el 8443, y ese se lo estamos mapeando dentro de esta máquina EVE-NG. Existe un IP tables, un firewall IP tables. Entonces ahí la estamos mapeando hacia el puerto 443 para que entre por una cierta puerta, y con eso podemos llegar al firewall. Eh, Ahora, nos hemos dado cuenta que algunos objetos, algunas cosas, algunas políticas que uno pueda configurar dentro del Firepower Device Manager, estamos trabajando con Firepower Device Manager, ¿cierto? Versión 6.5, bueno, la versión de Firepower Threat Defense es 6.5. Esa es la versión que estamos trabajando dentro del Firepower, y hay veces que algunos objetos dentro del ambiente gráfico, cuando uno los aplica, arroja un error. Al parecer es porque se abren algunas conexiones paralelas en otros puertos, y esos puertos, que no sabemos cuáles son, al no estar mapeados dentro del IP tables, no llegan acá. Por eso es que la conexión falla, te arroja un mensaje de que el firewall está no disponible. Entonces por eso es que para algunas cosas tenemos una máquina interna dentro del mismo ambiente, que es un Windows Management, para administrarlo localmente, ¿ya? Porque hay algunos inconvenientes con la administración así remota, al pasar por este firewall que les digo. ¿Ok? Pero bueno, otras de las son cosas que estamos de alguna forma vamos a tratar de solucionar dentro de los objetos. Que son los objetos básicamente todo lo que son, estos son los network objects, ¿ya? En este caso dentro del objeto hay muchos tipos de objetos, de tipos de redes, de puertos, zonas de seguridad, application filters, URLs, geolocations, etcétera. Nosotros en este momento tenemos creado algunos objetos de red que son básicamente redes dentro de la topología y cómo las vamos nombrando. Por ejemplo, hay una red que es la de corporativos, que es la red de la VLAN de los corporativos, que es la red 10.240.50/24. Después tenemos una red de invitados, que es la 60, 10.240.60, ¿cierto? Algunas IPs que tenemos que referenciar en algunas partes de la configuración, por ejemplo, esta es la gateway del ISP, ¿no es cierto? Una gateway para redes internas,
una IP la IP one del equipo que la vamos a usar en otra referencia, etcétera. Objetos, ¿ok? Aquí después uno puede también agrupar puertos, las security zones. Security zones vienen por defecto dos, una que es la inside, simplemente uno la mantiene y lo que hace es que le asigna una interfaz. Entonces a la Giga 01, que está aquí, Giga 01 lo asignamos a la zone inside y la Giga 00 lo asignamos a la zone outside. ¿Okay? Uno tiene que en rigor se puede trabajar con esos nombres o con otros. ¿Ya? Lo que sí que las puertas del firewall, cuando uno configura las interfaces, ¿cierto? Acá, por defecto hay ciertas puertas que ya vienen con un interface name outside o inside. Uno acá lo que hicimos es mantenerle el nombre. Si uno les cambia, ¿no es cierto?, el nombre, te va a cambiar acá. En el fondo, este diagrama se va a perder. En el fondo, ya no. Si uno le pone inside a la puerta, él sabe que eso va a la inside network, y a la otra puerta, si uno le pone outside, él sabe que va al ISP. Pero si uno les cambia los nombres, él no va a saber cuál puerta va hacia adentro, cuál puerta va hacia afuera. Entonces se van a desdibujar estas líneas. ¿Ok? Y dentro de las políticas que hemos creado hasta ahora, muy simple, simplemente la política de NAT. Estamos nateando a los usuarios. Voy a mostrarle acá estamos creando un AutoNAT, que eso de conceptos de AutoNAT o Manual NAT vienen del ASA. ¿Okay? Mantuvieron esas como algunas nomenclaturas que vienen del mundo del ASA, igual el tema de las security zones, aunque ya no existen los niveles de seguridad que habían antes que definirlos en los ASA. Pero sí hay un Manual NAT y un AutoNAT. En este caso, como es un NAT simple, definimos un NAT para los usuarios de la red VLAN de los corporativos, para que simplemente pudieran salir hacia internet usando la IP pública, ¿cierto?, de la puerta outside. En este caso la 202.197.34.210. Entonces simplemente creamos un NAT, le llamamos NAT corporativo, que en realidad podríamos llamarle PAT corporativo, mejor dicho. Entonces le decimos, es un tipo dinámico porque muchas IPs van a salir con una sola IP pública, entonces es dinámico. Entonces le decimos que lo que entra por inside en el fondo sale por outside. Cuando los paquetes de origen vienen con la red corporativos, por eso creamos un objeto que se llamaba empresa red corporativo. Cuando vienen con esa IP de origen, son traducidos a la IP de la puerta. ¿De cuál? De la puerta outside. ¿Ok? Esto para cualquier puerto, ya lo mismo, es simplemente una traducción de direcciones. Incluso acá me muestra básicamente un diagrama gráfico de lo que estoy haciendo con este path. ¿Ya? El original packet que entra por inside, el translated packet, paquete traducido que sale por outside, ¿cierto? El source cuando viene con, ¿cierto?, con la red de los corporativos, ¿cierto? Y después cuando viene con a nivel de puerto, esto es any puerto, ¿ok? Pero la IP con la que vamos a traducir es la IP de la interfaz. ¿Ya? El destination es any, el source port es any, el destination port es any, todos esos los puertos son iguales. Solamente estamos traduciendo con la IP de la interfaz. Y eso básicamente es la regla de NAT, que se tiene que asociar a una regla de acceso. Eso tiene también un concepto parecido a los ASA. Una cosa era la regla de NAT, otra cosa es la regla para poder salir, ¿cierto?, para poder dar una conexión. Entonces acá vamos a editar esta para que vean cómo es que uno la crea, y así le pusimos política. Es política para los corporativos. Entonces le decimos que cuando viene el paquete de la inside zone, o sea, la zona interna, la zona interior, los usuarios son los de la Enterprise Red Corporativo, o sea, los 10.240.50/24, o sea, cualquier paquete que viene de esa red de origen, cualquier puerto, va a ser permitido cuando quiera salir por la outside zone con cualquier destino y cualquier puerto. Entonces, en el fondo estamos dejando salir a todos los usuarios, ¿no es cierto?, que vienen de la red corporativa. Cuando salen hacia la red exterior hay que dejarlos salir, pero
también hay que hacerles un NAT. Por eso es que aquí en la ficha de policies, uno ve todas estas tareas que hay que realizar en fondo en secuencia, en la secuencia en que el firewall las realiza. Hay algunas cosas que no han sido configuradas y por ende no se están usando, como SSL decryption, temas de identity o de security intelligence, pero sí el NAT, y una vez que el paquete es nateado, en el fondo pasa a la parte de access control, donde se ve si se permite o no ese paquete de acuerdo a las políticas. ¿Okay? También hay una parte de intrusion que no está obviamente configurada, pero lo que está configurado es NAT y access control. Con eso ya el paquete puede salir. ¿Okay? Entonces también está, aparte de los objetos, las policies, tenemos la ficha de monitoring. Entonces con esta ficha ustedes ven como las características del sistema. En este caso, ahí me muestra las estadísticas, ¿no es cierto?, de los últimos 30 minutos. 7,27 kilobits por segundo, máximo 404 kilobits por segundo, fue lo máximo que estuvo traficando en este rato. Acá una gráfica me muestra básicamente all interfaces, pero uno puede mostrar solo la outside en el fondo. Uso de disco, memoria 68%. En este momento nuestro Firepower tiene asignado 8 GB de RAM dentro del cloud, ¿cierto? La CPU está en 35% y los eventos que son en el fondo los paquetes que han ido saliendo. Acá uno puede ver Network Overview y te muestra más detalle de todas las conexiones que se han estado realizando. Ahí sí. Entonces podemos ver que el tráfico, hicimos algunos tráficos de prueba. Básicamente tenemos acá un Windows 10. Acá está el Windows 10 que se fue a ver el sitio de Cisco. Ahí sí. Costó un poquitito porque se puso bastante lento este Windows 10. Yo en este momento la máquina que tengo asignada a IONG en el cloud tiene 4 CPU virtuales y creo que 16 GB de RAM, pero está muy al límite, entonces voy a tener que subirla un poco. Entonces eso es la gracia de poder tener el IONG en cloud, que simplemente le vas subiendo a medida que necesitas. Por ejemplo, si voy al status del IONG, me va a decir que la CPU la tengo en 89, está muy alta. ¿Okay? La memoria todavía aguanta, pero la CPU está muy arriba, así que voy a tener que darle unos 4 virtual CPU más, o sea, llegar a unos 8 virtual CPU. Con eso yo creo que vamos a probar cómo anda. Entonces, dentro de nuestro Firepower tenemos que el tráfico, básicamente cierto tráfico Google Play, ICMP, HTTP, HTTPS, en el fondo los paquetes que han hecho o transacciones, también me lo muestra por, en el fondo, cantidad de tráfico traficado, se podría decir, data usage, ¿cierto? Las transactions, en este caso, perdón, acá users no, porque yo no tengo configurado users o servicio de identity, o sea, no se sabe quién es quién. El sistema, el firewall en este momento solo ve direcciones IP, pero no se sabe que el IP tanto es Juan Pérez, no, porque eso para eso tendría que estar asociado a un identity engine, ¿cierto? O bien a una base de datos LDAP. Las access rules que se están usando es la política corporativa, es la única que se está usando. Básicamente top destinations, el 4222 que es un DNS y otras direcciones IP. ¿Ya? Categorías, no ha sido configurado temas de URL filtering, por eso no aparecen las categorías. Después, básicamente las zonas, de qué zona a qué zona, claro, de la inside a outside, todo el tráfico ha sido así. Los destinos que se han usado, ¿te fijas? Ahí están los top destinos por la cantidad de bytes enviados o cantidad de bytes recibidos. Puedo, ¿no es cierto? Ahí básicamente por cantidad de bytes recibidos, 13,1 megabyte. En el fondo lo que se ha recibido es básicamente de esa dirección, que es una dirección que probablemente es la de Cisco, que fundamentalmente es la que, porque es el único sitio ahí que estuvimos cargando, o podría ser de Google también. También me lo va a mostrar en porcentaje. Los top 10 destinos, ¿ok? Attackers no, porque no han habido. Y también me muestra lo que es eventos, que es todo
paquete que está pasando por el firewall genera un evento, porque cuando nosotros definimos las políticas de access, acá, espérense un poquitito, aquí en la política de access, nosotros cuando definimos esta política, voy a acá, ¿no es cierto? Le pusimos en el login, le pusimos que genere un login al inicio y final de cada conexión. Por defecto es no connection login, no se loguean, pero nosotros le pedimos que logueara todo el tráfico. Entonces, como se loguea todo el tráfico en monitoring, si ustedes se van a eventos, ¿cierto? Ustedes van a ver en el event viewer todo paquete que ha pasado por el tráfico, por el firewall, perdón. En el fondo se puede visualizar toda conexión en el fondo, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay una conexión que fue hacia un servidor. Por ejemplo, busquemos acá quería buscar esa dirección 209 que antes apareció, pero cualquiera me sirve, cualquiera de estas. Por ejemplo, como es una conexión HTTPS a algún lado, voy a ver los details y aquí me muestra entonces, bueno, esto se originó en la máquina 10.240.50.50, que en el fondo es nuestro Windows 10. Hacia ese destino fue de la zona inside a la zona outside, ¿cierto? De la interfaz inside a la interfaz outside, la cantidad de paquetes transferidos, el protocolo que usó, ¿cierto? HTTPS, en el fondo esa fue la aplicación. La política que se usó, política corporativos, Web Application, Microsoft. Probablemente, a lo mejor fue un paquete que fue a buscar un servicio de actualización a Microsoft. ¿Ok? Esta fue la política, la regla en el fondo, que se utilizó. ¿Ok? Aquí con obviamente los tiempos. Y que fue obviamente permitido. Todo esto es allow porque nosotros le dijimos al firewall que para esa política tenía que ser permitida. Esas son las connections, ¿se fijan? Son las conexiones. Intrusion no hay nada. File tampoco, no hemos permitido que detecte ciertos archivos. Malware tampoco. Security Intelligence tampoco. Eso me da licencias y no lo puedo probar. Pero las conexiones sí se pueden ver. ¿Ok? Básicamente dentro del Firepower Device Manager también ustedes tienen una pequeña línea de comando donde pueden ejecutar algunos ping, cosas de esas. Acá, ¿se fijan? Yo la puedo abrir un poquito, expandir. Entonces ahí pueden ver, ¿no es cierto? Ahí por ejemplo, ahí fue exitoso el ping, es la línea de comando, y cada vez que ustedes hacen cambios en la configuración, después tienen que hacer un commit o básicamente un deploy que se hace acá. Te va a aparecer un puntito rojo diciendo que hay cambios por aplicar. ¿Ok? Task list, que básicamente no se han ejecutado. Esas son los deployments que hemos hecho previamente. Aquí me aparece cuándo se hicieron esos deployments, ¿cierto? Completados, no hay fallas, hay 10 deployments completados, que son en el fondo las configuraciones que hemos ido aplicando. Básicamente, ¿no es cierto? Podemos trabajar en un ambiente en cloud, que en un computador normal, notebook, sería súper complicado, porque aparte de los recursos que te usa el Firepower, estamos usando el router, switch layer 3, otro switch, ¿no es cierto? Las estaciones de trabajo. Ok, entonces esa es la gracia de poder en NetTrainers. Tenemos este ambiente en cloud para nuestros cursos de esta, ya sea Firepower, incluso de Fortinet, Palo Alto, también se pueden hacer de esa forma. Cuando ustedes apaguen el Firepower hay que tener cuidado. El Firepower no es como un ASA, no es como que se apaga de cualquier manera, o un router se podría decir. Siempre tienen que irse a esta parte, reboot and shutdown, y acá, ¿no es cierto? En shutdown apagarlo de acá. Es lo mejor, apagarlo de buena forma. Si no, si lo hacen de mala forma, la próxima vez que lo levanten va a parecer que tiene que hacer un chequeo de la base de datos porque se apagó de mala manera. También se puede hacer a través de la línea de comando, que es
acá, ¿no es cierto? Cuando ustedes lo suben, ¿no es cierto? Lo primero que aparece es en este caso una conexión VNC, que es a la consola del equipo. Bien, eso les quería mostrar en esta oportunidad, de cómo trabajamos nuestro lab de Firepower en EVE-NG, pero en cloud.